Todo comenzó una tarde de viernes, cuando llegué del trabajo más temprano de lo habitual. Mi jefe había decidido cerrar la oficina debido a una fuga de agua en el edificio, así que ahí estaba yo, a las 3 de la tarde, estacionando mi auto en el garaje de la casa familiar donde había vivido los últimos 28 años de mi vida. La casa era grande, de 2 pisos, con un jardín frontal bien cuidado y una cerca de madera que yo mismo había ayudado a instalar cuando tenía 15 años. Era una construcción sólida de los años 80, con esos ladrillos rojos característicos de la época y ventanas amplias que permitían que entrara mucha luz natural. Mis padres la habían comprado cuando se casaron, y yo había nacido en el hospital del pueblo vecino, pero esta casa había sido mi hogar desde que tenía memoria. Al entrar por la puerta principal, escuché voces elevadas provenientes de la sala de estar. No era inusual que mis padres discutieran de vez en cuando, como cualquier matrimonio de 30 años, pero había algo diferente en el tono de esta conversación. Me quedé parado en el pasillo, sin saber si debía anunciar mi llegada o simplemente subir a mi habitación en silencio. «No puede seguir así, Roberto», escuché la voz de mi madre, Carmen, con esa mezcla de cansancio y frustración que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «Tiene 28 años y actúa como si fuera un adolescente». Ya lo sé», respondió mi padre con su voz grave y áspera, esa misma voz que me había regañado cuando rompí la ventana del garaje jugando béisbol a los 12 años. «Pero tampoco podemos echarlo así como así». Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estaban hablando de mí. Durante los últimos meses, había notado cierta tensión en casa, miradas esquivas durante las cenas y conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Había tratado de ignorarlo, pensando que tal vez estaban pasando por algún problema matrimonial que no me concernía, pero aparentemente el problema era yo. «Claro que podemos», continuó mi madre. «Es nuestro hijo, lo amamos, pero esto no puede continuar para siempre. Necesita aprender a valerse por sí mismo». Mi padre suspiró profundamente. Roberto Martínez había sido albañil toda su vida, un hombre de manos callosas y espalda fuerte que había construido esta casa prácticamente con sus propias manos, expandiéndola y modificándola según las necesidades de la familia fueron cambiando. Era un hombre de pocas palabras pero de principios firmes, y cuando tomaba una decisión, raramente se echaba para atrás. «Está bien», dijo finalmente. «Cuando llegue del trabajo, hablaremos con él». No esperé a escuchar más. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada escalón familiar como una vieja canción, y me dirigí a mi habitación. Era un cuarto espacioso en el segundo piso, con vista al jardín trasero donde mi madre cultivaba tomates y chiles en el verano. Las paredes estaban decoradas con pósters de bandas de rock que había pegado en la preparatoria y nunca me había molestado en quitar, y mi escritorio seguía siendo el mismo que había usado para hacer la tarea durante la secundaria. Me senté en mi cama, una cama individual que había pedido cambiar por una matrimonial desde hace años, pero que nunca había sido prioridad, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, entendía la frustración de mis padres. A los 28 años, muchos de mis amigos ya estaban casados, tenían sus propias casas, algunos incluso tenían hijos. Yo, por el contrario, seguía viviendo en mi habitación de la infancia, pagando una renta simbólica que apenas cubría los servicios de luz y agua de mi cuarto. Trabajaba en una empresa de contabilidad del centro de la ciudad, un trabajo estable pero no particularmente bien pagado. Ganaba lo suficiente para mantenerme, comprar mi comida, pagar mi auto y salir los fines de semana, pero nunca había sentido la presión urgente de mudarme. ¿Para qué pagar renta completa de un departamento cuando podía vivir cómodamente en casa de mis padres por una fracción del costo? Además, no era como si fuera un mantenido. Ayudaba con las tareas de la casa, cortaba el césped los sábados, llevaba a mi madre al supermercado cuando mi padre estaba ocupado, e incluso había pagado por varias reparaciones de la casa cuando mis padres no podían costearlas. La semana anterior había comprado una lavadora nueva cuando la anterior se descompuso, y el mes pasado había pagado por arreglar el aire acondicionado. Pero aparentemente, eso no era suficiente. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa estaba más tenso que de costumbre. Mi madre había preparado pollo asado con papas, uno de mis platillos favoritos, pero apenas pude probar bocado. Mi padre comía en silencio, concentrado en su plato, mientras mi madre hacía intentos esporádicos de conversación casual que morían rápidamente en el aire. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo, mijo?», preguntó mi madre, usando ese diminutivo cariñoso que había usado conmigo desde pequeño. «Bien», respondí escuetamente, sin levantar la vista de mi plato. «Tuvimos que cerrar temprano por un problema de plomería». «Ah, qué lástima», dijo ella, sin realmente saber qué más agregar.
El silencio se extendió como una manta pesada sobre la mesa del comedor. Era una mesa de madera maciza que mi padre había construido cuando yo tenía 10 años, lo suficientemente grande para 6 personas aunque nunca habíamos sido más de 3. Las sillas hacían juego, también hechas por él, y cada una tenía pequeñas imperfecciones que las hacían únicas y familiares. Finalmente, mi padre dejó sus cubiertos a un lado y se aclaró la garganta. Era una señal que había aprendido a reconocer desde pequeño. Significaba que tenía algo importante que decir. Sebastián, comenzó, usando mi nombre completo en lugar del Sebas casual que normalmente usaba, tu madre y yo hemos estado hablando sobre tu situación aquí en casa. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero traté de mantener una expresión neutral. ¿Mi situación? Sí, continuó mi padre, evitando mi mirada. Creemos que ya es hora de que consideres mudarte a tu propio lugar. Las palabras flotaron en el aire como humo. Mi madre jugueteaba nerviosamente con su servilleta, doblándola y desdoblándola repetidamente. Sabía que esta conversación era difícil para ella también. Siempre había sido protectora conmigo, tal vez más de lo necesario. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. ¿Hay algún problema? ¿Estoy molestando de alguna manera? No es que estés molestando, intervino mi madre rápidamente. Es solo que, tienes 28 años, Sebastián. La mayoría de los hombres de tu edad ya tienen su propia vida, su propio espacio. Pero yo contribuyo a la casa, protesté, finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con lo calmado que sonó mi voz. Entiendo su punto. ¿Cuánto tiempo tengo? Mis padres intercambiaron una mirada. Era claro que habían discutido este aspecto también. 2 meses, dijo mi madre suavemente. Creemos que 2 meses es tiempo suficiente para que encuentres algo adecuado y te organices. 2 meses. 60 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, organizar una mudanza, ajustar mi presupuesto a gastos mucho más altos, y básicamente reestructurar mi vida entera. Era factible, pero no sería fácil. De acuerdo, respondí, levantándome de la mesa. Creo que entiendo. Subí a mi habitación y pasé el resto de la noche navegando en Internet, buscando departamentos en renta, calculando presupuestos, tratando de imaginar cómo sería mi vida viviendo solo. Era una mezcla de emoción y terror. Por un lado, la idea de tener mi propio espacio, de poder decorarlo como quisiera, de no tener que pedir permiso o dar explicaciones sobre mis horarios, era atractiva. Por otro lado, la responsabilidad completa de mantener un hogar, pagar todas las cuentas, cocinar todas mis comidas, era abrumadora. Durante las siguientes 2 semanas, dediqué todos mis fines de semana a buscar departamentos. Vi lugares diminutos por precios exorbitantes, departamentos hermosos que estaban fuera de mi presupuesto, y varios que estaban en vecindarios que no me convencían para nada. El proceso era agotador y desalentador, pero gradualmente comencé a entender mejor el mercado inmobiliario local y a ajustar mis expectativas. Finalmente encontré un departamento que me gustó en un complejo residencial a unos 15 minutos en auto de mi trabajo. Era un lugar modesto pero decente. Un dormitorio, una sala comedor, una cocina pequeña pero funcional, y un baño completo. El complejo tenía una lavandería común y un pequeño gimnasio, y el vecindario parecía seguro y tranquilo. El problema era el costo. Entre renta, depósito, servicios y los gastos iniciales de amueblar el lugar, necesitaría prácticamente todos mis ahorros y tendría que ajustar considerablemente mi presupuesto mensual. Adiós a las salidas frecuentes con amigos, adiós a comprar ropa nueva regularmente, adiós a la libertad financiera relativa que había disfrutado viviendo en casa. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Había algo liberador en la idea de tener mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia vida. Le conté a mis padres sobre el departamento durante la cena de un miércoles. Mi madre pareció genuinamente emocionada, haciendo preguntas sobre la distribución del espacio, el vecindario, las comodidades del complejo. Mi padre simplemente asintió con aprobación y dijo que estaba orgulloso de que hubiera tomado la iniciativa. ¿Cuándo te mudas?, preguntó mi madre. El próximo fin de semana, respondí. Ya firmé el contrato y di el depósito. Solo necesito comprar algunos muebles básicos y empezar a empacar mis cosas. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. Compré una cama usada pero en buen estado, un sofá pequeño, una mesa para comer, algunos utensilios de cocina básicos. Era sorprendente la cantidad de cosas que se necesitaban para establecer un hogar desde cero, cosas en las que nunca había pensado porque siempre habían estado ahí en casa de mis padres. El sábado por la mañana, renté una camioneta y comencé a cargar mis pertenencias. No tenía tantas cosas como pensaba, principalmente ropa, libros,
mi computadora, algunos recuerdos de la universidad y la preparatoria. Era una representación física de mis 28 años de vida, y cabía en la parte trasera de una camioneta pequeña. Mi madre me ayudó a empacar, doblando mi ropa cuidadosamente y asegurándose de que no olvidara nada importante. Había lágrimas en sus ojos, aunque trataba de mantener una actitud positiva. «Vas a estar bien», me decía repetidamente, más para convencerse a sí misma que para tranquilizarme. «Y siempre puedes venir a cenar los domingos». Mi padre me ayudó a cargar los muebles más pesados. Trabajamos en silencio, como habíamos hecho en tantos proyectos a lo largo de los años. Era su manera de demostrar amor, a través de acciones, de estar presente cuando se necesitaba trabajo físico. Cuando terminamos de cargar la camioneta, nos quedamos parados en la entrada de la casa, los tres juntos, como si ninguno supiera exactamente qué decir. Era un momento extraño. No me iba para siempre, solo me mudaba a unos 20 minutos de distancia, pero se sentía como el final de una era. «Bueno», dije finalmente, «supongo que ya es hora». Abracé a mi madre, quien finalmente se permitió llorar un poco. «Te voy a extrañar mucho, mijo». «Y yo a ti, ma. Pero voy a visitarlo seguido, lo prometo». Mi padre me dio un abrazo rápido pero fuerte, palmándome la espalda como había hecho desde que era niño. «Estamos orgullosos de ti», dijo simplemente. Manejé hasta mi nuevo departamento con una mezcla de emociones revoloteando en mi pecho. Tristeza por dejar el lugar donde había crecido, ansiedad por todo lo desconocido que me esperaba, pero también una emoción genuina por esta nueva etapa de mi vida. Los primeros días en el departamento fueron una experiencia de aprendizaje constante. Cosas simples como cocinar para una sola persona, establecer rutinas de limpieza, manejar el presupuesto de manera más estricta. Pero gradualmente, comencé a encontrar un ritmo. El lugar empezó a sentirse como hogar. 3 semanas después de mudarme, recibí una llamada de mi madre un jueves por la noche. «Sebastián», me dijo, y había algo extraño en su voz. «¿Podrías venir mañana después del trabajo? Tu padre y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante». «¿Está todo bien?», pregunté, inmediatamente preocupado. «¿Es sobre la salud de alguno de ustedes?» «No, no es eso», me aseguró, aunque no sonaba muy convincente. «Solo, necesitamos hablar contigo. Es sobre la casa». Esa noche apenas pude dormir, imaginando todas las posibilidades. ¿Habían decidido vender la casa? ¿Había algún problema financiero del que no estaba enterado? ¿Se iban a divorciar después de 30 años de matrimonio? Al día siguiente, salí del trabajo directamente hacia la casa familiar. Al llegar, noté que había varios documentos esparcidos sobre la mesa del comedor, lo que inmediatamente intensificó mi preocupación. Mis padres estaban sentados lado a lado en el sofá de la sala, lo que era inusual. Normalmente mi padre se sentaba en su sillón reclinable favorito mientras mi madre ocupaba una esquina del sofá. «Siéntate, mijo», me dijo mi madre, señalando el sofá individual frente a ellos. Me senté, tratando de leer sus expresiones. Mi padre parecía incómodo, evitando el contacto visual, mientras mi madre tenía esa mirada determinada que ponía cuando había tomado una decisión difícil. «Sebastián», comenzó mi padre, «hay algo que nunca te hemos contado sobre esta casa». Inmediatamente pensé en problemas estructurales, hipotecas ocultas, problemas legales. ¿Qué tipo de cosa? «Cuando compramos esta casa hace 30 años», continuó mi padre, «no pudimos pagar el precio completo de contado. Tu abuelo Esteban, mi padre, nos prestó el dinero para el enganche». Sabía que mi abuelo había ayudado a mis padres cuando eran jóvenes, pero no conocía los detalles específicos. «El trato era que cuando nosotros pudiéramos, le pagaríamos de vuelta», explicó mi madre. «Pero tu abuelo murió antes de que pudiéramos saldar la deuda completamente». «Está bien», dije, todavía sin entender hacia dónde iba la conversación. «Pero eso fue hace muchos años». «Sí», continuó mi padre, «pero antes de morir, tu abuelo hizo algo que nosotros no supimos hasta hace unas semanas». Se levantó y tomó uno de los documentos de la mesa del comedor. Era una escritura vieja, amarillenta, con varios sellos oficiales. «Resulta que tu abuelo nunca nos transfirió completamente la propiedad de la casa», dijo, extendiéndome el documento. «Técnicamente, él siguió siendo propietario parcial, y según su testamento, esa parte de la propiedad pasó a su heredero directo». Miré el documento, tratando de entender la terminología legal, pero había una línea que resaltaba claramente: se transfiere la propiedad parcial correspondiente al 40% del inmueble ubicado en, seguido de nuestra dirección, al heredero Sebastián Martínez Herrera. «Espera», dije, levantando la vista.
Esto dice que soy dueño del 40% de esta casa. Sí, confirmó mi madre. Acabamos de enterarnos cuando fuimos a actualizar las escrituras porque queríamos refinanciar la hipoteca. Mi mente comenzó a procesar las implicaciones de esta información. Había estado viviendo en una casa de la cual era parcialmente dueño sin saberlo, y mis padres me habían pedido que me mudara de mi propia propiedad. ¿Por qué no me dijeron esto antes?, pregunté. Porque nosotros tampoco lo sabíamos, respondió mi padre. Tu abuelo nunca nos dijo que había estructurado las cosas de esta manera. Pensamos que éramos los únicos propietarios. Y cuando decidimos que era tiempo de que te mudaras, agregó mi madre, no teníamos idea de esta situación legal. Me recosté en el sofá, tratando de asimilar toda esta información. En el transcurso de una hora, había pasado de ser un hijo que había sido expulsado del nido a ser copropietario de la casa familiar. ¿Qué significa esto exactamente?, pregunté finalmente. Legalmente, explicó mi padre, significa que tienes derecho a vivir aquí, a participar en decisiones sobre la propiedad, a recibir parte del valor si alguna vez vendemos la casa. Pero también significa, agregó mi madre cuidadosamente, que tienes responsabilidades. Parte de los gastos de mantenimiento, impuestos, reparaciones mayores. Pasé los siguientes días investigando mis derechos y responsabilidades como copropietario. Consulté con un abogado que me confirmó que, efectivamente, tenía derechos legales sobre la propiedad que mis padres no podían simplemente ignorar. Pero más que los aspectos legales, me encontré reflexionando sobre las dinámicas familiares. Mis padres habían tomado una decisión sobre mi vida sin conocer todos los hechos, y aunque sus intenciones habían sido buenas, el resultado había sido complicado para todos. Durante esa semana, mantuve mi rutina en el departamento, pero mi mente estaba constantemente en la situación de la casa. Una parte de mí se sentía vindicada. Había tenido razón al sentir que pertenecía a esa casa, porque literalmente era así. Otra parte de mí entendía que la decisión de mis padres de pedirme que me mudara había venido de un lugar de amor y preocupación por mi desarrollo personal. El viernes por la noche, decidí que era hora de tener otra conversación con mis padres. Llegué a la casa familiar alrededor de las 7 de la noche. Mi madre estaba preparando la cena, como había hecho miles de veces durante mi infancia y juventud. Mi padre estaba en la sala viendo las noticias. Hola, anuncié mi llegada, colgando mis llaves en el gancho junto a la puerta, un hábito automático de décadas. Sebastián, exclamó mi madre desde la cocina. ¡Qué sorpresa! ¿Ya cenaste? Estoy haciendo suficiente para 3. Era típico de ella asumir que me quedaría a cenar. Una parte de mí se sintió irritada por la presunción, pero otra parte se sintió conmovida por la naturalidad con la que seguía incluyéndome en sus planes. Necesitamos hablar, le dije a mi padre, quien bajó el volumen del televisor y me miró con atención. Por supuesto. ¿Sobre la situación de la casa? Sí, confirmé, sentándome en mi lugar usual en el sofá. He estado pensando mucho sobre todo esto. Mi madre se acercó desde la cocina, secándose las manos con un trapo de cocina. Se sentó junto a mi padre, y por un momento me sentí como si fuera una reunión de negocios en lugar de una conversación familiar. Primero, comencé, quiero que sepan que entiendo por qué tomaron la decisión que tomaron sobre pedirme que me mudara. Tenían razón en muchas cosas. Necesitaba aprender a ser más independiente, a asumir más responsabilidad por mi propia vida. Ambos asintieron, esperando a ver hacia dónde iba mi razonamiento. Y honestamente, continué, mudarme ha sido bueno para mí en muchas maneras. He aprendido cosas que no sabía que necesitaba aprender, he desarrollado habilidades que no tenía. Me alegra escuchar eso, dijo mi madre suavemente. Pero, agregué, y pude ver la tensión inmediata en sus rostros, también creo que la manera en que se manejó la situación no fue ideal. Mi padre frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tomaron una decisión unilateral sobre mi vida sin consultarme, sin explorar otras opciones, sin conocer todos los hechos, expliqué, tratando de mantener mi tono calmado pero firme. Y resulta que uno de los hechos más importantes era que yo soy copropietario de esta casa. Hubo un silencio incómodo. Sabía que mis palabras estaban teniendo el efecto deseado, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso de no sonar acusatorio o resentido. Tienes razón, admitió mi padre finalmente. Deberíamos haberte incluido más en la conversación. Y definitivamente deberíamos haber investigado la situación legal de la casa antes de tomar decisiones, agregó mi madre. Aprecio que lo reconozcan, dije. Pero ahora necesitamos decidir cómo proceder de aquí en adelante. Durante las siguientes 2 horas, tuvimos la conversación más honesta y directa que habíamos tenido como familia en años, tal vez en décadas.
Hablamos sobre expectativas, sobre responsabilidades, sobre derechos y límites. Hablamos sobre lo que significaba ser adultos viviendo en el mismo espacio, sobre cómo balancear independencia con interdependencia familiar. Al final, llegamos a un acuerdo que me sorprendió por lo razonable que era para todos los involucrados. Decidimos que yo regresaría a vivir a la casa familiar, pero bajo condiciones completamente diferentes. Como copropietario, pagaría una parte proporcional de todos los gastos de la casa, servicios, impuestos, mantenimiento, reparaciones. Tendría voz y voto en decisiones importantes sobre la propiedad. Pero también tendría más independencia dentro de la casa. Podría redecorar mi espacio como quisiera, no tendría restricciones de horario, podría traer invitados sin pedir permiso. Esencialmente, pasaríamos de una relación padre-hijo viviendo bajo el mismo techo a una relación de compañeros de casa que casualmente también eran familia. Pero hay una condición, agregué al final de nuestra conversación. ¿Cuál?, preguntó mi madre. Quiero remodelar mi espacio. No solo decorarlo, sino realmente remodelarlo. Expandir mi habitación hacia el ático, crear un baño privado, tal vez incluso una entrada separada. Mis padres intercambiaron miradas. Era una propuesta ambiciosa que requeriría una inversión considerable de tiempo y dinero. ¿Pagarías por la remodelación?, preguntó mi padre. Pagaría mi parte proporcional, respondí. Y haría la mayor parte del trabajo yo mismo, aunque necesitaría tu ayuda con algunas cosas. Mi padre se quedó pensativo por un momento, y pude ver las ruedas girando en su cabeza de constructor. Sería un buen proyecto, admitió finalmente. Y agregaría valor a la propiedad. ¿Cuándo querrías empezar?, preguntó mi madre. El próximo fin de semana, respondí sin dudarlo. Y así fue como, un mes después de haberme mudado de la casa familiar por primera vez en mi vida, regresé como copropietario y compañero de casa de mis propios padres. La remodelación tomó 3 meses de fines de semana intensivos. Mi padre y yo trabajamos lado a lado, demoliendo paredes, instalando plomería nueva, expandiendo el espacio hacia lo que antes había sido almacenamiento del ático. Era trabajo físico demandante, pero también era tiempo de calidad que no habíamos tenido en años. Durante esas largas jornadas de trabajo, hablamos de cosas que nunca habíamos discutido. Mi padre me contó sobre sus sueños frustrados de ser arquitecto, sobre cómo había sacrificado esas ambiciones para mantener a su familia. Yo le hablé sobre mis propias inseguridades, sobre cómo había usado la comodidad de vivir en casa como una manera de evitar enfrentar mis miedos sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, me dijo un sábado por la tarde mientras instalábamos draigún nuevo. ¿Qué? Que todo este tiempo pensé que te estaba haciendo un favor al dejarte vivir aquí tan cómodamente, explicó, pero en realidad te estaba haciendo un diservicio. Y a mí también. ¿A ti también? Sí, continuó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Porque nunca tuvimos que negociar como adultos. Nunca tuvimos que establecer límites claros, expectativas mutuas. Siempre fuiste mi hijo viviendo bajo mi techo, no mi hijo como persona independiente. Era una observación profunda que me hizo pensar sobre todas las dinámicas familiares que había dado por sentado durante años. Cuando finalmente terminamos la remodelación, mi nuevo espacio era irreconocible. Tenía una habitación amplia con techos abovedados, un baño privado completo, un área de oficina e incluso una pequeña cocina básica. Era como un apartamento dentro de la casa, conectado pero separado. La primera noche que dormí en mi espacio recién remodelado, me quedé despierto por horas, no por incomodidad sino por una sensación de logro y pertenencia que no había experimentado antes. Había trabajado para crear este espacio, había pagado por él, había invertido mi tiempo y energía en hacerlo mío. Pero lo más importante era que había encontrado una manera de ser independiente sin estar completamente separado de mi familia. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste para todos. Establecimos rutinas nuevas, límites nuevos, maneras nuevas de relacionarnos. Yo pagaba mi parte de todas las cuentas de la casa, participaba en decisiones sobre reparaciones y mejoras, pero también tenía la libertad de manejar mi propio espacio como quería. Mi madre tardó un poco más en ajustarse a la nueva dinámica. Estaba acostumbrada a preocuparse por todos los aspectos de mi bienestar, desde asegurarse de que comiera bien hasta saber exactamente cuáles eran mis horarios. Ahora tenía que respetar mi privacidad y autonomía, lo que requería un cambio consciente de hábitos de décadas. Es extraño, me confesó una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín. Saber que estás arriba pero no saber exactamente qué estás haciendo o si has cenado. ¿Te molesta?, pregunté. No exactamente, respondió, considerando cuidadosamente sus palabras. Es más como soltar la cuerda gradualmente.
Estoy aprendiendo a preocuparme por ti de maneras diferentes. Mi padre, por el contrario, se adaptó más fácilmente a la nueva situación. Siempre había sido más práctico en su manera de demostrar amor, y la nueva dinámica le daba más oportunidades para eso. Trabajábamos juntos en proyectos de la casa, consultábamos decisiones importantes, compartíamos responsabilidades de mantenimiento. Me gusta más así, me dijo un domingo por la mañana mientras reparábamos la cerca del jardín trasero. Se siente más como una sociedad que como una situación de dependencia. 6 meses después de regresar a la casa familiar, recibí una propuesta de trabajo inesperada. Era una posición en una empresa de consultoría financiera en la capital del estado, a 2 horas de distancia de nuestro pueblo. El salario era significativamente mejor que mi trabajo actual, y las oportunidades de crecimiento profesional eran mucho más amplias. Pero aceptar significaría dejar atrás no solo el trabajo que tenía, sino también la nueva dinámica familiar que tanto esfuerzo nos había costado establecer. Sería volver a la independencia completa, pero esta vez por elección propia y en mejores términos. Durante una semana, consideré la oferta en silencio. Finalmente, decidí discutirla con mis padres durante una de nuestras cenas dominicales familiares, que se habían convertido en una tradición nueva desde mi regreso. Es una oportunidad increíble, admitió mi madre después de que les expliqué los detalles del trabajo. El tipo de oportunidad que no se presenta muy seguido. Pero significaría mudarte otra vez, observó mi padre. ¿Es eso lo que quieres? Honestamente, no lo sé, respondí. Parte de mí está emocionada por el desafío y las posibilidades. Pero otra parte de mí finalmente se siente cómoda aquí, con esta nueva dinámica que hemos creado. ¿Has considerado la posibilidad de mantener ambas opciones?, preguntó mi padre, sorprendiéndome. ¿Cómo? Bueno, continuó, podrías rentar un apartamento pequeño en la capital para los días de semana y regresar aquí los fines de semana. Muchos profesionales hacen eso. Era una idea que no había considerado. Tendría lo mejor de ambos mundos. El crecimiento profesional y la independencia durante la semana, pero también la estabilidad y conexión familiar los fines de semana. ¿No les molestaría tener a alguien que va y viene constantemente?, pregunté. Mijo, dijo mi madre con una sonrisa, después de todo lo que hemos pasado este año, creo que podemos manejar un poco más de complejidad. Decidí aceptar el trabajo y implementar el plan híbrido. Encontré un apartamento tipo estudio cerca de mi nueva oficina, lo suficientemente pequeño para ser económico pero adecuado para 4 noches por semana. Mantuve mi espacio en la casa familiar como mi residencia principal. El arreglo resultó ser ideal para mi situación personal y profesional. Durante la semana, me concentraba completamente en mi nuevo trabajo, que era demandante pero fascinante. Tenía la independencia total de vivir solo, manejando completamente mis propios horarios y rutinas. Los fines de semana regresaba a casa, donde podía relajarme, pasar tiempo con mis padres y trabajar en proyectos de la casa. Mis padres parecían disfrutar la nueva rutina también. Tenían la casa para ellos durante la semana, lo que les dio una oportunidad de reconectarse como pareja después de años de enfocar toda su atención en ser padres. Pero los fines de semana tenían la compañía y la ayuda que proporcionaba mi presencia. Es como tener lo mejor de todos los mundos, comentó mi madre una tarde de sábado mientras preparábamos la cena juntos. Tenemos nuestra privacidad durante la semana, pero también tenemos tiempo de familia regular. El nuevo trabajo también cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Trabajar con clientes de diferentes industrias, analizar situaciones financieras complejas y desarrollar estrategias de largo plazo me dio una comprensión más sofisticada de planificación y toma de decisiones. Esta nueva perspectiva me llevó a proponer algo a mis padres que nunca había considerado antes: crear un plan formal para el futuro de la propiedad familiar. He estado pensando, les dije durante una de nuestras reuniones dominicales, sobre qué va a pasar con la casa a largo plazo. ¿A qué te refieres?, preguntó mi padre. Bueno, ustedes no van a vivir aquí para siempre, expliqué, aunque era un tema difícil de abordar. Y yo eventualmente podría tener mi propia familia. Deberíamos tener un plan claro sobre cómo manejar la propiedad en diferentes escenarios. Durante las siguientes semanas, trabajamos con un abogado especializado en planificación patrimonial para establecer un fideicomiso familiar. El documento especificaba qué pasaría con la propiedad en caso de que mis padres quisieran venderla, si yo quisiera comprar su parte, si decidían mudarse a una casa más pequeña en su vejez, o incluso qué pasaría después de que fallecieran. Era un proceso emotivo porque requería que enfrentáramos realidades sobre envejecimiento, muerte y cambios familiares futuros. Pero también era liberador tener todo claramente establecido y acordado por todos.
Me siento mucho más tranquila sabiendo que todo está documentado, me confesó mi madre después de firmar los documentos finales. No quiero que nunca tengas que adivinar cuáles eran nuestras intenciones. Mientras tanto, mi vida social también estaba cambiando. El trabajo en la capital me había expuesto a un círculo social completamente diferente. Conocía personas de mi edad que tenían trayectorias profesionales más ambiciosas, que viajaban frecuentemente, que tenían perspectivas diferentes sobre carrera y vida personal. Una de estas personas era Marina, una consultora de marketing que trabajaba en el mismo edificio que yo. Comenzamos a almorzar juntos ocasionalmente, y gradualmente desarrollamos una amistad que lentamente se convirtió en algo más romántico. Marina era diferente a las mujeres con las que había salido antes. Era ambiciosa, independiente, bien viajada. Tenía su propio departamento en un barrio moderno de la capital, un auto deportivo, y planes de carrera que incluían posiblemente trabajar en el extranjero en los próximos años. Es interesante tu arreglo de vida, me comentó una noche durante una cena en su apartamento. No conozco a nadie más que divida su tiempo entre dos lugares de esa manera. ¿Te parece extraño?, pregunté, sintiendo una pizca de inseguridad. No extraño, respondió cuidadosamente. Solo diferente. La mayoría de las personas de nuestra edad están tratando de alejarse de sus familias, no de encontrar maneras de mantener conexiones más cercanas. Su observación me hizo reflexionar sobre mis propias elecciones. ¿Era mi arreglo de vida una señal de madurez emocional y valores familiares fuertes, o era una forma sofisticada de evitar la independencia completa? Decidí presentar a Marina a mis padres durante uno de mis fines de semana en casa. Era la primera vez que traía a una novia seria a la casa familiar desde mi regreso, y todos estábamos un poco nerviosos sobre cómo sería la dinámica. La cena fue mejor de lo que esperaba. Marina fue encantadora y respetuosa, mostrando interés genuino en las historias de mis padres sobre la historia de la casa y el pueblo. Mis padres fueron acogedores sin ser abrumadores, tratando a Marina como una invitada especial pero sin hacerla sentir como si estuviera siendo evaluada. Me gustó mucho, me dijo mi madre después de que Marina se fue esa noche. Se ve que es una mujer inteligente y ambiciosa. ¿Pero?, pregunté, detectando un tono de reserva en su voz. Pero no es de aquí, dijo mi madre cuidadosamente. Su vida está en la capital, su carrera está ahí. No es alguien que se conformaría con la vida de pueblo pequeño. Tenía razón, y esa realización me llevó a una crisis personal sobre qué quería realmente para mi futuro. Quería una vida más cosmopolita, con una carrera ambiciosa y la posibilidad de vivir en diferentes ciudades o incluso países. ¿O quería la estabilidad y las conexiones profundas que venían con estar arraigado en un lugar, con una familia cercana? La respuesta llegó de manera inesperada 6 meses después, cuando Marina recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Era una oportunidad increíble que había estado buscando durante años, y claramente iba a aceptarla. ¿Has considerado venir conmigo?, me preguntó durante una conversación que ambos sabíamos era inevitable. ¿A Barcelona? Sí. Podrías buscar trabajo allá, o incluso trabajar remotamente para tu empresa actual. Sería una aventura increíble. Era tentador. La idea de vivir en Europa, de experimentar una cultura completamente diferente, de probar qué tipo de persona sería en un contexto completamente nuevo. Pero también sabía, casi instintivamente, que no era lo que quería. No puedo, le dije finalmente. Mi vida está aquí. Mi familia, mis responsabilidades, mi futuro que quiero construir. Esperaba que se enojara o tratara de convencerme, pero en lugar de eso, simplemente asintió con comprensión. Lo sabía, dijo suavemente. Y está bien. De hecho, es una de las cosas que más respeto de ti, sabes quién eres y qué valoras. Terminamos nuestra relación de manera amistosa, reconociendo que queríamos cosas diferentes de la vida pero que habíamos compartido algo genuino y valioso. Después de que Marina se mudó a Barcelona, pasé por un periodo de reflexión intensa sobre mis elecciones de vida. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Me arrepentiría de no haber aprovechado la oportunidad de vivir una aventura internacional? Pero cada fin de semana que regresaba a casa, cada proyecto que completaba con mi padre, cada conversación profunda con mi madre, cada mejora que hacíamos a la propiedad, me confirmaba que había elegido correctamente. Un año después, durante una cena dominical, mi padre hizo un anuncio que cambiaría nuevamente nuestra dinámica familiar. Tu madre y yo hemos estado hablando, comenzó, usando el mismo tono serio que había usado la noche que me pidieron que me mudara años atrás. Y hemos decidido que queremos hacer algunas modificaciones a nuestro estilo de vida. Inmediatamente me puse tenso, temiendo que hubieran decidido vender la casa o mudarse a algún lugar más pequeño. No te preocupes, se apresuró a aclarar mi madre, notando mi expresión.
No nos vamos a ningún lado. Pero queremos convertir parte de la casa en un espacio de renta. ¿Un espacio de renta? Sí, continuó mi padre. Hemos estado investigando, y hay una demanda fuerte de apartamentos pequeños en el pueblo. Estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, personas que trabajan remotamente. La idea tenía sentido desde una perspectiva financiera. La casa era grande, y con mi nuevo arreglo de vida, había espacio que se utilizaba muy poco durante la semana. ¿En qué parte de la casa estaban pensando?, pregunté. En la planta baja, respondió mi madre. Podríamos convertir la antigua sala de TV y el cuarto de huéspedes en un apartamento pequeño con entrada separada. Y eso no afectaría su privacidad. Al contrario, dijo mi padre. Nos daría ingresos adicionales para nuestros años de retiro y nos mantendría más conectados con la comunidad. El proyecto de conversión tomó 4 meses y se convirtió en otro colaborativo entre mi padre y yo. Esta vez, también contratamos ayuda profesional para la plomería y electricidad más complicada, pero hicimos la mayor parte del trabajo de construcción nosotros mismos. Durante este periodo, mi madre se convirtió en la decoradora y diseñadora del proyecto, investigando sobre diseño de espacios pequeños, seleccionando muebles funcionales y creando un espacio acogedor pero eficiente. Nunca pensé que disfrutaría tanto este tipo de proyecto, me confesó una tarde mientras pintábamos las paredes del nuevo apartamento. Siempre pensé que la creatividad no era lo mío, pero resulta que sí tengo opiniones sobre colores y distribución del espacio. Cuando terminamos, habíamos creado un apartamento tipo estudio hermoso y funcional con entrada independiente, cocina completa, área de living, dormitorio y baño. Era exactamente el tipo de espacio que yo habría buscado cuando me mudé por primera vez. Deberíamos cobrar una renta alta, bromeé. Este lugar es mejor que mi primer apartamento. Hablando de eso, dijo mi madre, hemos decidido que queremos que tú manejes todo lo relacionado con el inquilino, publicidad, entrevistas, contratos, cobro de renta, mantenimiento. ¿Por qué yo? Porque tienes más experiencia con contratos y finanzas por tu trabajo, explicó mi padre. Y porque también eres propietario de la casa. Tiene sentido que manejes esa responsabilidad. Encontrar al primer inquilino fue más fácil de lo esperado. Nina, una maestra de escuela primaria de 26 años que había aceptado un trabajo en nuestro pueblo, vio el anuncio online y programó una visita el mismo día. «Es perfecto», exclamó al ver el apartamento. Exactamente lo que estaba buscando. Nina resultó ser una inquilina ideal. Limpia, tranquila, respetuosa, y siempre pagaba la renta puntualmente. Además, se integró naturalmente a la dinámica de la casa. Mi madre le trajo galletas caseras durante su primera semana, y gradualmente desarrollaron una amistad basada en el amor compartido por la jardinería. «Es como tener otra hija», comentó mi madre después de unos meses. «Pero una hija que paga renta y mantiene su propio espacio». La presencia de Nina en la casa también cambió mi propia perspectiva sobre la vida en familia extendida. No era extraño o sofocante tener múltiples adultos compartiendo una propiedad cuando cada uno tenía su propio espacio y autonomía. Un año después, Nina conoció a Ricardo, un veterinario local, y comenzaron una relación seria. Ricardo empezó a pasar cada vez más tiempo en el apartamento, y eventualmente Nina me preguntó si podía agregar oficialmente su nombre al contrato de renta. «Por supuesto», respondí, «pero necesitamos ajustar la renta un poco ya que ahora son 2 personas usando los servicios». «Me parece justo», acordó Nina. La transición fue suave, y Ricardo también se integró bien a la dinámica de la propiedad. Era útil tener un veterinario cerca cuando mi madre decidió adoptar un gato callejero, y Ricardo frecuentemente ayudaba con proyectos de mantenimiento que requerían herramientas especializadas. «Esta casa se está convirtiendo en una pequeña comunidad», observé durante una cena dominical. «Me gusta», respondió mi padre. «Se siente más viva que cuando éramos solo nosotros 3». Durante este periodo, mi trabajo en la capital también evolucionó. Después de 2 años de desempeño excelente, mi supervisor me ofreció la posibilidad de trabajar remotamente 3 días por semana en lugar de 4 días en la oficina. «Tu productividad ha sido consistentemente alta», me explicó, «y muchos de tus proyectos se pueden manejar efectivamente de manera remota». El nuevo arreglo significaba que solo necesitaba estar en la capital 2 días por semana, lo que me permitía pasar más tiempo en casa sin sacrificar mi carrera profesional. Con más tiempo en casa, comencé a involucrarme más en la comunidad local. Me uní al Consejo de Planeación del Pueblo, donde mi experiencia en finanzas y análisis era valorada. También comencé a dar clases de educación financiera básica en el centro comunitario los sábados por la mañana.
Nunca pensé que te convertiría en alguien tan cívicamente comprometido, bromeó mi madre una mañana mientras preparaba materiales para mi clase. Ni yo, admití. Pero resulta que me gusta contribuir a la comunidad de maneras tangibles. Uno de los estudiantes regulares en mis clases de educación financiera era David, un joven de 24 años que había regresado al pueblo después de graduarse de la universidad. Estaba trabajando en el banco local, pero tenía ambiciones de empezar su propio negocio. ¿Has considerado la consultoría financiera?, le pregunté después de una de las clases. Tienes una comprensión natural de números y una buena manera de explicar conceptos complicados. Me interesa, respondió, pero no sé cómo empezar. Decidí mentorarlo, compartiendo mi experiencia y conexiones profesionales. Durante los siguientes meses, David desarrolló un plan de negocio sólido para ofrecer servicios de consultoría financiera a pequeñas empresas locales. ¿Estarías interesado en ser socio?, me preguntó un día. Podría ser el socio silencioso que proporciona capital inicial y asesoría estratégica, mientras yo manejo las operaciones día a día. Era una propuesta intrigante. Me permitiría diversificar mis ingresos, mantener conexiones profesionales locales y ayudar a desarrollar servicios necesarios en nuestra comunidad. Después de revisar cuidadosamente el plan de negocios y consultar con un abogado, decidí invertir en la nueva empresa. Martínez y Asociados Consultoría Financiera abrió sus puertas 6 meses después en un pequeño office en el centro del pueblo. El negocio creció gradualmente pero consistentemente. David demostró ser un empresario nato, y nuestra colaboración funcionó bien. Él manejaba las operaciones cotidianas y las relaciones con clientes, mientras yo proporcionaba supervisión estratégica y apoyo en casos complejos. Es irónico, comenté durante una de nuestras reuniones mensuales de socios. Hace 5 años, mis padres me dijeron que tenía que mudarme para aprender a ser independiente. Ahora soy propietario parcial de una casa, socio en un negocio, mentor de jóvenes profesionales y miembro activo de la comunidad. ¿Te arrepientes de haberte quedado en el pueblo en lugar de irte a buscar aventuras en lugares más grandes?, me preguntó David. Nunca, respondí sin dudar. Resulta que la aventura no siempre requiere ir a lugares lejanos. A veces la aventura es construir algo significativo donde estás. 3 años después de establecer el negocio con David, recibí noticias que cambiarían nuevamente mi perspectiva sobre familia y futuro. Mi prima Sofía, quien vivía en la Ciudad de México, había decidido divorciarse de su esposo y necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente con sus 2 hijos pequeños mientras reorganizaba su vida. ¿Crees que podrían quedarse con nosotros por unos meses?, me preguntó mi madre durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Por supuesto, respondí inmediatamente. ¿Dónde se van a quedar? Bueno, ahí está el problema, continuó mi madre. Nina y Ricardo están usando el apartamento de la planta baja, tu espacio está en el 2º piso. No tenemos realmente espacio para una familia. Era un dilema logístico, pero también una oportunidad. ¿Qué te parece si expandimos nuevamente?, sugerí. Podríamos convertir el garaje en un apartamento temporal. ¿El garaje? Sí. Es un espacio grande, tiene buena ventilación, y podríamos agregar un baño y una cocina básica. Sería perfecto para una estancia temporal. El proyecto de conversión del garaje se convirtió en una colaboración familiar completa. Mis padres se encargaron del diseño y la decoración, yo manejé los aspectos técnicos y financieros, Nina y Ricardo ayudaron con la pintura y trabajos menores, e incluso David contribuyó con su experiencia en gestión de proyectos. Esta familia es muy buena construyendo espacios, observó Ricardo una tarde mientras instalábamos aislamiento en las paredes del garaje. Es algo que aprendimos por necesidad, respondió mi padre. Pero resulta que también lo disfrutamos. Cuando Sofía llegó con sus hijos, Alejandro de 8 años y Emma de 6, la casa se transformó completamente. Suddenly había voces de niños corriendo por los pasillos, juguetes en la sala, y una energía completamente diferente en el ambiente. No había recordado lo diferente que es una casa con niños, comentó mi madre, claramente disfrutando su nuevo rol de abuela sustituta. Sofía era agradecida pero también determinada a no ser una carga. Consiguió trabajo como contadora en una empresa local y insistió en pagar renta por el espacio del garaje, además de contribuir con las tareas domésticas y el cuidado del jardín. No quiero que esto se convierta en una situación de dependencia, me explicó una tarde. Quiero que sea una colaboración temporal mientras me estabilizo. Los niños trajeron una dinámica completamente nueva a la casa. Alejandro era curioso y enérgico, constantemente haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas y ofreciéndose a ayudar con proyectos. Emma era más artística, pasando horas dibujando y creando proyectos de manualidades con mi madre.
Es increíble cómo los niños cambian toda la energía de un espacio, comenté a mi padre una tarde mientras veíamos a los niños jugar en el jardín trasero. Sí, acordó. Me recuerda cuando tú eras pequeño. La casa se sentía más como un hogar que como solo un edificio. La presencia de los niños también me hizo reflexionar sobre mi propio futuro familiar. A los 32 años, la mayoría de mis amigos ya estaban casados y tenían hijos. Yo había estado tan enfocado en establecer mi carrera y navegar la dinámica familiar que había puesto las relaciones románticas en segundo plano desde mi separación con Marina. ¿Has pensado en formar tu propia familia?, me preguntó Sofía una noche después de acostar a los niños. Sí y no, respondí honestamente. Parte de mí lo desea, pero otra parte está muy cómoda con la vida que he construido. Sabes, dijo cuidadosamente, no tienes que elegir entre familia propia y familia extendida. Muchas personas tienen ambas. Tenía razón, por supuesto. Mi experiencia con Marina me había enseñado que no todas las parejas valorarían mi conexión cercana con la familia, pero eso no significaba que no existiera alguien que sí lo haría. Unos meses después, conocí a Ana en una conferencia profesional en la capital. Era consultora independiente especializada en sostenibilidad empresarial, originaria de un pueblo similar al nuestro pero que había estudiado en el extranjero antes de regresar a México para establecer su propia práctica. Me interesa tu filosofía de mantener raíces locales mientras desarrollas una carrera profesional, me dijo durante una conversación después de una de las sesiones de la conferencia. ¿Tu filosofía es similar?, pregunté. Muy similar, respondió. Creo que puedes tener ambición profesional y al mismo tiempo valorar la comunidad y la familia. Ana y yo comenzamos a salir regularmente, y desde el principio fue claro que compartíamos valores fundamentales sobre familia, trabajo y comunidad. Cuando finalmente la llevé a conocer a mi familia, se integró naturalmente no solo con mis padres, sino también con toda la dinámica extendida de la casa. Me encanta la energía aquí, me dijo después de pasar un fin de semana completo en casa. Se siente como una verdadera comunidad, no solo una casa con varios inquilinos. ¿No te parece demasiado complicado?, pregunté, esperando honestidad completa. Al contrario, respondió. Me parece que has creado algo realmente especial. Has encontrado una manera de ser completamente independiente pero también profundamente conectado. Un año después, Ana y yo nos comprometimos. Pero en lugar de planear una mudanza a un lugar completamente nuevo, decidimos diseñar una adición a la casa familiar que sería nuestro propio espacio como pareja casada. ¿Están seguros de que quieren construir aquí?, preguntó mi madre cuando les presentamos nuestros planos. Completamente seguros, respondió Ana. Esta casa, esta familia, esta comunidad, es exactamente donde queremos comenzar nuestra vida juntos. La construcción de nuestra adición fue el proyecto más ambicioso que habíamos emprendido. Sería un espacio de 2 niveles conectado a la casa principal pero con entrada independiente, cocina completa, 2 dormitorios, 2 baños, y una oficina desde donde Ana podría manejar su consultoría. Esta casa se está convirtiendo en un complejo habitacional, bromeó Nina una tarde mientras observaba el progreso de la construcción. Un complejo habitacional muy familiar, corrigí. La boda fue pequeña pero perfecta, celebrada en el jardín trasero de la casa familiar con todos nuestros inquilinos, socios de negocios y amigos de la comunidad presentes. Sofía y sus hijos todavía vivían en el apartamento del garaje, Nina y Ricardo ocupaban el apartamento de la planta baja, mis padres tenían su espacio en la casa principal, y Ana y yo nos mudaríamos a nuestra nueva adición después de la luna de miel. Nunca imaginé que mi familia sería tan grande y tan complicada, dijo mi padre durante su brindis en la boda. Ni yo, agregué, pero no lo cambiaría por nada. Después de la luna de miel, Ana y yo nos establecimos en nuestro nuevo espacio. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo, completamente privado e independiente, pero también parte de algo más grande. ¿Extrañas vivir completamente sola?, le pregunté a Ana después de nuestras primeras semanas como matrimonio. Para nada, respondió. Me gusta saber que hay gente que nos importa cerca, pero también tener nuestro propio espacio privado. 6 meses después de casarnos, Ana quedó embarazada. El anuncio transformó toda la dinámica de la casa. Todos estaban emocionados por la llegada del primer bebé de la próxima generación. Van a tener tanto apoyo, comentó Sofía. Este bebé va a crecer rodeado de gente que lo ama. Es exactamente como queríamos, respondí. Mientras esperábamos la llegada de nuestro primer hijo, reflexioné sobre el largo viaje que había llevado desde aquel día cuando mi padre me gritó «Tú ya no vives aquí» hasta este momento de expectación y felicidad completa. Todo había comenzado con lo que parecía un rechazo, pero había evolucionado hacia algo mucho más complejo y hermoso.
Una redefinición completa de lo que significaba familia, hogar, independencia y comunidad. Había aprendido que crecer no significaba alejarse de la familia, sino encontrar nuevas maneras de relacionarse con ella. Había descubierto que el éxito no requería abandonar las raíces, sino encontrar maneras creativas de honrarlas mientras construía algo nuevo. Y más importante, había encontrado que el hogar no era solo un lugar donde vivías, sino algo que construías con las personas que amabas, día tras día, decisión tras decisión, proyecto tras proyecto. La noche antes de que naciera nuestro hijo, caminé por toda la propiedad, visitando cada espacio que habíamos creado, modificado y habitado a lo largo de los años. El apartamento de Nina y Ricardo, donde una pareja joven había construido su vida juntos. El espacio de Sofía y los niños, donde una madre había encontrado estabilidad después de un periodo difícil. El hogar de mis padres, donde dos personas habían pasado de ser padres activos a ser patriarcas de una familia extendida. Y finalmente nuestro nuevo espacio, donde Ana y yo estábamos a punto de comenzar nuestra propia aventura como padres. ¿En qué piensas?, me preguntó Ana, encontrándome en el jardín. En lo extraño que es la vida, respondí. Hace 6 años, pensé que mis padres me estaban rechazando. Resulta que me estaban preparando para esto. ¿Para qué? Para aprender que hogar no es donde naciste, sino donde eliges construir tu vida. Y yo elegí construirla aquí, con todas las personas que amo, en el lugar que todos hemos creado juntos. Ana sonrió y tomó mi mano. Nuestro hijo va a tener suerte de crecer aquí. Todos hemos tenido suerte, respondí, mirando hacia la casa donde múltiples generaciones y varias familias habían encontrado maneras de vivir juntas, crecer juntas y construir algo hermoso juntas. Al día siguiente nació nuestro hijo, Diego, y la casa se llenó de una alegría y energía que nunca había experimentado antes. Era el comienzo de una nueva era para nuestra familia extendida, pero también la continuación natural de algo que habíamos estado construyendo durante años. Y todo había comenzado con las palabras más dolorosas que mi padre me había dicho: «Tú ya no vives aquí». Palabras que, paradójicamente, me habían llevado a descubrir dónde realmente pertenecía.